Y después del fallo de la Corte Suprema de Justicia por este habeas data presentado por la Asociación de Teatristas, el Ministerio de Cultura se vio obligado a entregar una información sobre un polémico contrato de Mi Cultura en Casa. Para actualizarnos sobre este caso se encuentra ya con nosotros la vicepresidenta de la Asociación de Teatristas, Sandy Correa. Bienvenida a Next Noticias. Muchísimas gracias, Madeleine. Buenas tardes a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad de actualizarnos, ¿no?, de lo que ha ocurrido luego de la entrega de este listado, que en vez de aclarar las dudas, nos deja mucho más confusos, ya que hemos detectado muchísimas irregularidades en todo el proceso de contratación. Sandy, precisamente hace algunas semanas estábamos a la expectativa de la entrega de estos documentos. Por favor, explícanos y cuéntanos qué irregularidades encontraron en esta documentación. Bueno, el contrato es bastante claro. De hecho, en su título habla de que es un contrato para el servicio de comunicadores con dominio en contenido de redes sociales. También menciona y medios tradicionales, pero hace mucho énfasis en contenido para redes sociales. El objetivo del contrato, que está dentro de las especificaciones técnicas que fueron creadas por el propio ministerio, no por más nadie, habla de lo importante que es para el ministerio potencializar sus redes sociales, de que esperan aumentar sus seguidores en Instagram, Facebook, TikTok, etc. Y los servicios esperados son bastante claros. Habla de que se tienen que hacer publicaciones, o se tenían que hacer publicaciones entre octubre y diciembre de 2020, de fotos, videos, imágenes, campañas y demás en las cuentas de redes sociales de los contratados. Esto lo dicen los servicios esperados en las especificaciones técnicas y lo vuelve a repetir en la orden de compra que está refrendada por la Contraloría General de la República. También se habla de la cantidad de seguidores como una de las cualidades a considerar, que tengan 50.000. El ministro ha señalado, no solamente en las notas que nos hizo llegar, sino también en una entrevista que tuvo, que fue ahí donde por primera vez reveló el listado, que esto de los 50.000 seguidores era algo opcional. Sin embargo, en esa misma orden de compra que está refrendada por la Contraloría, menciona como una observación importante que la empresa debía entregar el listado de los 10 comunicadores con alrededor de 50.000 seguidores cada uno. Si lo menciona ahí, en ese documento tan importante, que es el que se utiliza posteriormente para realizar los pagos, no puede ser una cualidad opcional. Entonces, tenemos que, empezando por el pago, debían cobrar 4.100 balboas cada uno de estos comunicadores, también aparece en la orden de compra. Esto, sumando los 4.100 por los 10, más los impuestos respectivos, suma los 43.870 de todo el contrato. Sin embargo, el ministro manifiesta que algunos, los que tenían mayor impacto, pueden haber cobrado más. Eso no es lo que dice en el contrato. Ya 3 de los comunicadores que aparecen en el listado oficial han dicho que ellos no cobraron ese monto. Uno menciona que cobró solamente 600 por mes, por los 3 meses, estos son 1.800 balboas, y él señala que cobró esto por asesoría y promoción. El término asesoría no aparece por ningún lado en las especificaciones del contrato. Otra de las comunicadoras menciona que ella tampoco cobró ese monto, y el único comunicador que cumple con el requisito de los 50.000 seguidores señala que él cobró 400 balboas para hacer unas menciones en su programa de radio. Es decir, que el único que realmente cumple con los seguidores para haber hecho las publicaciones en sus redes, ni siquiera fue contratado para esto, fue contratado para mencionar Cultura en Casa en su programa de radio. Sandy, en esto que nos acabas de comentar, esto que nos acabas de decir, entonces, 3 de los 10 o de los 11 que al final terminaron contratando, Sí, 3 no cobraron los 4.100 que debían cobrar. Entonces, exactamente. el único que tenía la cantidad de seguidores que podría ser, tomando la palabra que dice el ministro, que tenía más alcance, el que pudo haber cobrado más, no estuvo cobrando lo que sobraría de esos 4.100 que no se les pagó a los demás. Exacto, y también es bastante incongruente que el ministro mencione que los de mayor impacto cobraban más, cuando él mismo menciona que las tareas realizadas no fueron realizadas en las redes sociales de los comunicadores. Entonces, ¿de qué te valió el alcance o el impacto de estos comunicadores, Esta ¿no? información que se les envió a ustedes, esta documentación, no especifica cuánto se le pagó a cada comunicador. No lo especifica, sin embargo, según la orden de compra, eran 4.100 balboas lo que debía recibir cada uno.
esto no podía ser que se le diera más o menos a otro, ni que contraté 10, pero en diciembre de manera adicional contraté uno más. O sea, no, estas cosas en contrataciones públicas estatales, esto no funciona así. Me extraña muchísimo que el personal del ministerio a cargo del departamento de compras no conozca esto. Lo mismo ocurre con otro contrato, que es el contrato de los DJs, de los cuales pedimos información hace un mes y nos las enviaron el día viernes, también incompleta. También menciona que no fueron 10 DJs, que fueron 12 porque hay 2 que nada más apoyaron un mes. Y tampoco incluye, no nos contestaron cuánto cobraron, ni nos mostraron las evidencias del trabajo realizado, que también lo solicitamos. Algo muy importante también en cuanto al contrato de comunicadores, Madeleine, es que la única persona que desde febrero manifestó que él sí había hecho el trabajo, a diferencia de todos los demás que salían en el listado preliminar, que negaron haber hecho este trabajo o con Jimmy Dawson o con el ministerio, tiene incluso un video en sus redes sociales donde muestra que él hizo el trabajo en sus redes, que no tiene los 50,000 seguidores, pero que él lo hizo a través de sus historias de Instagram, que por eso no se ven las publicaciones como tal. Pero estas historias de Instagram que él muestra promueven actividades de Mi Cultura en Casa para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, cuando este acto público era para realizar un trabajo entre octubre, noviembre y diciembre de 2020. Es decir, nuevamente no se cumple. Él Ahora, hizo 3 meses antes del acto público. No sabemos cómo se explica esto. Ahora, también para poder realizar los pagos por parte de Mi Cultura, se tiene que justificar esto para que la Contraloría lo apruebe y pueda salir el dinero. ¿Cómo justificó entonces el ministerio la evidencia del trabajo realizado para este contrato? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, y es por esto que el grupo que se ha conformado y que se ha denominado Artistas por Panamá, donde no solamente hay teatristas, sino también artistas de diferentes disciplinas, músicos, danza, etcétera, presentamos ya una solicitud a la Contraloría General de la República para que nos entreguen información referente a cuál fue la documentación que presentó la empresa Jimmy Dawson Productions Inc. junto a sus presentaciones de cuenta, que según la orden de compra tenían que ser mensuales para poder cobrar este pago. Los servicios esperados, o los servicios que realizaron los comunicadores, corrijo, están muy lejos de los servicios esperados. El ministro menciona que el señor Jimmy Dawson, que se autocontrató en este contrato, valga la redundancia, hizo la labor de presentador en los programas. Esto no se menciona en los contratos. Menciona que otro de los comunicadores redactó noticias. Tampoco está dentro del contrato. Que otro hizo locuciones para las cantaderas. Tampoco está dentro del contrato. Entonces, quisiéramos ver cómo la empresa de Jimmy Dawson justificó el trabajo realizado para que la Contraloría permitiera que se realizara este pago. Así que ya entregamos esta solicitud de información. Ahora, la auditoría que venimos escuchando hace muchos meses, la auditoría por parte de Contraloría, ¿ya terminó? ¿Ya culminó? ¿Ya hay resultados de esa auditoría? ¿Ustedes tienen alguna información sobre esto? No tenemos conocimiento de si la auditoría ya finalizó. En la entrevista que tuvo el ministro el 9 de julio, que fue la primera vez en la que él mencionó el listado de comunicadores, incluso mencionó la cantidad de días que había estado el personal de la Contraloría en las oficinas del Ministerio de Cultura, que en este periodo de tiempo se les entregó toda la información necesaria, pero al sol de hoy no tenemos conocimiento de si ya finalizó esta auditoría o si finalizó también la investigación que está realizando la ANTAI. A ambas entidades estamos haciendo entrega de las notas que nos mandó el Ministerio de Cultura, de la entrevista, la copia de la entrevista que dio el ministro con los detalles de las labores realizadas, de lo que han dicho los comunicadores en cuanto a lo que ellos cobraron, como prueba, como una evidencia que les sirva a ellos para la investigación que realizan. Ok, entonces eso es con lo que ustedes están ahora pues procediendo. Con esta información que ustedes obtuvieron de esta habeas data, entonces están llevando estos datos, esta documentación a ANTAI para que entonces ellos también hagan su propia investigación. Sí, para que lo agreguen a la investigación que ya están realizando y también a la Fiscalía Anticorrupción, que también empezó a investigar todos los contratos, los 6 contratos adjudicados a esta empresa,
los están investigando desde febrero o marzo, así que estamos entregando toda esta información, aunque ha sido pública, la estamos entregando como un aporte, una evidencia adicional para que pronto podamos tener resultados de estas investigaciones. ¿Ha habido algún acercamiento por parte de Mi Cultura en este aspecto? No, No. no hay ningún, más que la respuesta a la última nota presentada, que fue la del contrato de DJs, que nos las hicieron llegar el día viernes, justo el día que se vencía el término para entregar la misma, según la ley de transparencia. No hemos tenido mayor información. Sandy, ¿y qué ha ocurrido con el Teatro Balboa? Han estado ustedes todos los miércoles en protestas artísticas exigiendo que se devuelva el Teatro Balboa a las artes, a lo que debe ser. No han tenido ninguna respuesta tampoco respecto a este tema. No hemos tenido ninguna respuesta. En la entrevista que el ministro tuvo, se mantuvo en que esto iba a ser hasta diciembre. Se añaden más temas a la protesta. El grupo Artistas por Panamá se conformó con este tema principal, pero hemos visto también lo que está ocurriendo con parte de nuestro patrimonio en Colón, sin que el Ministerio de Cultura ni su Dirección de Patrimonio haya dado una palabra, haya dicho algo, ¿no? Así que eso también se suma definitivamente a nuestras protestas. Estaremos ahí el miércoles a las 10 de la mañana. Invitamos a los artistas y a la ciudadanía en general a que nos acompañen miércoles 10 a.m. a las afueras del Ministerio de Cultura, y así nos vamos a mantener hasta que nos regresen el Teatro Balboa, que es parte de nuestro patrimonio. El ministro señaló en la entrevista que esto era un aporte para que la justicia funcione, pero ¿hasta cuándo la cultura tiene que sacrificarse? ¿Hasta cuándo la cultura se va a sacrificar? Ahora que por fin contamos con un Ministerio de Cultura, nos seguimos sacrificando, y de hecho ni siquiera se está utilizando para la justicia. Ya vimos cómo una audiencia se pasó para el otro año y no tenemos información de las próximas audiencias. Entonces ya basta de que a la cultura le toque sacrificarse, y ahí nos vamos a mantener todos los miércoles hasta que nos devuelvan el Teatro Balboa, hasta que se respete todo nuestro patrimonio cultural que está siendo irrespetado, y hasta que se respete a los artistas en general. Sandy, para culminar, mencionas esta creación del Ministerio de Cultura. Yo recuerdo haber estado ahí cuando se sancionó esta ley, cuando se celebró esta creación de un Ministerio de Cultura que había sido tan esperado por tantos años por los artistas panameños. ¿Esperabas tú estar luego de 2 años tal vez haciendo esto, hablando de estos temas, haciendo este tipo de reclamos? Definitivamente no, ni cuando decidí formar parte de una nómina para la junta directiva de la asociación, ni cuando apoyamos la creación del ministerio me iba a imaginar que tiempo después íbamos a estar en esto. Sin embargo, es la responsabilidad que nos toca y la asumimos. Es lamentable que un ministerio de cultura recién creado esté de escándalo en escándalo. Es lamentable, debería ser el ministerio que esté trayendo algo de alegría a todo el país, y no nos explicamos cómo nos salimos de los escándalos. Sandy Correa. Y aún sin políticas públicas culturales, que es lo más triste. También hemos presentado una solicitud de información sobre el contrato directo que se le adjudicó a esta misma empresa para Navidad de 285.000 balboas, que incluía el carrito que pasaba navideño que pasaba por las ciudades de la ciudad de Panamá. También hemos pedido información sobre esto, ya que en reuniones hemos preguntado, pero bueno, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuáles son las políticas públicas? Y al sol de hoy no hay políticas públicas. No solo eso, la ley que creó el ministerio también establecía que se tenían que crear 6 meses luego de sancionada la ley, un consejo asesor del ministerio. Estamos ya en agosto, han pasado 2 años y esto no ha sido creado. Además, la Ley General de Cultura, que se sancionó el 3 de noviembre del 2020, al sol de hoy no ha sido reglamentada. Esta ley menciona en un capítulo los incentivos fiscales que pudieran tener los empresarios al apoyar las actividades artísticas y culturales, y esto debería empezar a regir en el próximo enero. Pero ya es agosto y la ley ni siquiera está reglamentada. Es decir, son muchos temas, no solamente las irregularidades en los contratos, no solo el Teatro Balboa y que no se está honrando el patrimonio, sino que ni siquiera están trabajando bajo políticas públicas culturales, ni están respetando la propia ley que crea el ministerio, ni la Ley General de Cultura.
tantos meses y una ley que todavía no ha sido reglamentada. Entonces no entendemos en qué está trabajando el ministerio. Sandy Correa, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias, igual para ti.